Red Dead Redemption 2 nos dio todo lo que queríamos y muchísimo más, y si hay algo de GTA V que sí o sí queríamos de vuelta era el apartado de los misterios, que por fin vimos ampliado y mejorado como nunca antes. Es por eso, y acercándonos cada vez más al Día de los Muertos, que he recopilado algunos misterios interesantes de los que puede que hayas oído pero que realmente no conocías del todo en Red Dead Redemption 2. Roanoke Ridge es la región más tenebrosa de todo el juego, no solo porque lo dijera a cada rato en mis antiguos vídeos o porque sufro cada vez que intento pronunciar su nombre, y es que este territorio del juego mantiene un ambiente húmedo y oscuro que nos hace desear abandonar la zona lo antes posible, ya sea por su música ambiente, sus gentes hostiles o por la simple y extraña sensación de que alguien o algo no deja de observarnos. Pero lo más horrible y escalofriante, sobre todo si no lo esperas, es lo que podremos llegar a escuchar en los días de niebla y si guardamos el suficiente silencio como para que una débil voz se materialice junto a nosotros. Los susurros de Roanoke Ridge son de los eventos más escalofriantes que hay y obviamente se han convertido en una gran preocupación para aquellos que son de susto fácil y desean pasarse el juego sin ningún problema. Por supuesto, no tardó en aparecer la supuesta solución del misterio cuando un jugador le encontró explicación a estos susurros gracias a las películas que había visto dentro del juego, siendo una de ellas The Ghastly Serenade, una historieta que cuenta una terrible anécdota en la que una pareja que frecuentaba el bosque para tener intimidad recibe la visita de unos muertos vivientes que acabaron con el chico cortándole la cabeza. La chica asustada la agarró y corrió hasta el pueblo en el que completamente aterrada contó la situación. Desgraciadamente no la creyeron y la acusaron de haber matado al chico y de haber despertado a esos muertos vivientes. Como no podía ser de otra manera, decidieron que la mejor opción era quemarla viva en la hoguera. Esta historia provoca en mí una enorme lástima y no solo por los sucesos que tuvieron lugar, sino porque se considera por toda la comunidad como un misterio resuelto al existir la película de la que ya hemos hablado. Es así como lo puedes ver descrito en todas partes, aunque realmente jamás he encontrado ninguna explicación que justifique lo que ocurrió aquella oscura noche más de 100 años antes de los acontecimientos del juego. Todo el mundo parece olvidar por algún motivo un enorme detalle que hasta día de hoy no tiene ninguna explicación. ¿Dónde están las criaturas que acabaron con la vida de Eugene Hatton? Según nos cuenta la película, un ejército de muertos vivientes pertenecientes al ejército británico aparecieron esa noche y asesinaron a Eugene sin ninguna explicación realmente clara. Un ejército que, según se nos cuenta, fue presenciado por el pueblo de Annesburg y del que no existe ningún tipo de rastro donde sea que miremos dentro del juego. ¿Qué es lo que ocurrió realmente aquella noche? ¿Qué es lo que mató al chico y enfureció al pueblo lo suficiente como para matar a la chica? Por esta sencilla razón, y en mi opinión, este misterio aún hoy en día sigue sin estar resuelto. La descripción más general que podríamos dar sobre la historia de Red Dead Redemption 2 es que representa el fin de la edad de los forajidos y del viejo oeste tal y como la conocemos. A finales del siglo XIX y en un país tan grande como Estados Unidos, los agentes de la ley sufrían para tratar de llevar la civilización y en orden a todos los rincones posibles. Pero es que en los años en los que se ambienta el juego aún podremos encontrar algunas tribus, sectas, grupos de locos o como quieras llamar a aquellos que se agrupan para vivir bajo sus propias normas. No estoy hablando de la banda de Dutch ni de ninguna otra de la competencia y muchos ya sabréis que me refiero a algunos viejos conocidos como los Skinners o los Mufris, dos clanes de puntos bastante separados del mapa que funcionan casi de la misma manera. Aunque los Skinners sean hombres de apariencia presentable y los Mufris sean unos monstruos deformes semidesnudos,
desnudos. Ambos son conocidos y temidos por secuestrar, eliminar y torturar de decenas de formas inimaginables antes de acabar con sus víctimas e incluso comérselas. No hace falta explorar mucho para encontrarlos, puesto que todo aquel que haya jugado la historia ha vivido un par de misiones protagonizadas por estas tribus. Pero hay algo que parece que se nos olvida, y es que hay algunas tribus más que actúan de maneras que nos llevarían a pensar que estamos ante una de las situaciones más paranormales posibles. Hello? Where are you? You hurt? Ma'am? You okay, ma'am? Talk to me. I'm not gonna hurt you. Oh, shit! La gente de la noche no son ninguna broma, son unos locos que viven, duermen y hacen absolutamente todo en el barro de las lagunas y aguas estancadas que hay alrededor de Saint-Denis. Se dedican a atraer a los viajeros para ejecutarlos, robarles y muy seguramente comérselos también. Tienen aspecto de muertos vivientes, aunque claramente actúan de manera organizada para tratar de convertirnos en una de sus víctimas. No es el grupo de locos más cruel que hay si lo comparamos con los otros dos, pero este sin duda se lleva la medalla de oro por su originalidad y por conseguir no solo asustar al personaje, sino a más de uno de nosotros la primera vez que nos encontramos en esta situación. Hemos hablado de grupos o tribus de personas completamente idas y estoy seguro de haberlas calificado de sectas en cierto punto, pero lo que mora en este lugar consigue llevarse por muy lejos el derecho a usar ese término tan fuerte. Siguen ocurriendo a día de hoy, más cerca de nosotros de lo que pensamos, y sin que nadie pueda hacer nada al respecto. Unos cuantos años antes del juego existió una persona de la cual no conocemos ni su género, pero que habitó por los territorios del juego estudiando los sinsentidos de la existencia y las mil y una cosas que sorprenderían a cualquier persona no científica en esa época. Cometas, meteoritos, parecía interesarse mucho por el cielo hasta que una noche ocurrió algo que le cambiaría para siempre. Unos seres extraños aparecieron y de alguna manera lograron comunicarle que estarían encantados de llevarle junto a más personas que lo desearan a conocer nuevas localizaciones de la galaxia. Nuestro personaje no podría estar más en shock, por lo que lo único que se sabe es que aceptó sin entender muy bien qué era lo que estaba ocurriendo. Dicha persona se obsesionó tanto que de hecho acabó fundando un culto en el mismo lugar en el que ocurrió el encuentro, junto al lago en el que siempre observaba el cielo. Pasaron los meses y de alguna manera consiguió seguidores y personas que también querían ser salvadas por Dios. Así es como lo llamaban ellos. No tenían ni idea de quién era realmente, pero aún así estaban dispuestos a dar la vida por él. El maestro o la maestra del culto llegó a la conclusión de que para alcanzar la salvación e ir a las estrellas debían abandonar su cuerpo físico para alcanzar un plano espiritual, por lo que precisamente eso es lo que hicieron. Una noche decidieron acabar todos con su vida y en menos de una hora todas las personas que hablaban ilusionadas sobre cómo sería su próxima vida se fueron. Su conciencia se desvaneció en el olvido pensando que aparecerían en un lugar mejor. Puede parecer triste, pero la manera correcta de definir esto sería el mayor malentendido de toda la historia. Cuando llegó la hora acordada, los seres llegaron y se encontraron con que en esa cabaña no había ninguna forma de vida. Los escáneres no mostraban a nadie respirando, ningún corazón latiendo,
Tal vez nos hayamos equivocado, pensarían. Tal vez deberíamos volver en otro momento. Si vamos a esta cabaña en el mapa, lo único que podremos encontrar es muerte. Un montón de esqueletos dormidos en sus camas, unos tapados completamente y otros no, indicando que se fueron casi que uno a uno y por supuesto un maestro entre libros y velas fundidas presidía el evento rezando una y otra vez lo siguiente. A la segunda hora, bajo la media luna, por el gran amor y la gracia de Kukowaba, nuestro salvador, viajero del tiempo y de las galaxias, nos desprendemos de nuestras fundas corporales para que su nave lleve nuestros espíritus al reino prometido para vivir en paz y en la gloria hasta el 2000º año, en el que volveremos a por el próximo elegido y lo adoraremos en la cima del monte Shan. En su amor siempre nos regocijaremos, y es por esto que si volvemos a este lugar cuando haya media luna y a las 2 de la mañana, podremos ver como una nave desciende para observar detenidamente que la única forma de vida en el lugar es la de un extraño que nada tiene que ver con el maestro con el que hablaron hace años, por lo que se tomarán su tiempo para seguir escaneando y finalmente se irán. Esta es para mí una de las historias más indirectamente tristes que podemos encontrar en el juego, no solo por la muerte de tanta gente que no sabía lo que estaba haciendo, sino porque nadie nunca se ha parado a pensar en por qué moriría toda esta gente en un culto sin sentido cuando realmente sí que ocurre algo después de todo. Incluso veremos un segundo platillo si vamos a la cima del mencionado monte Shan. Para mí solo demuestra una vez más que el único motivo por el que jamás nos han visitado es porque claramente no estamos listos para ello. Desconozco si será cuestión de perspectiva, una leyenda urbana o simplemente que hace 100 años no se tenía tanta suerte como ahora en cuestión de genética, pero por algún motivo en Red Dead Redemption 2 nos resultará extremadamente fácil encontrar gente con deformidades o defectos físicos que me es imposible no destacar. Por supuesto, y al igual que en todo, hay distintos niveles. Hay personas que sufren de deformidades faciales, otros que sufren de marchitamiento en sus miembros y otros defectos con los que mucha gente vive y se enfrenta al mundo en el que vivimos. Como he dicho, hay niveles y llega un punto en el que las cosas pasan de defecto físico a abominación en todo su esplendor. En mitad del desierto y cerca de una casa abandonada encontraremos montones y montones de esqueletos de animales muertos, pero una figura que resalta por lejos sobre todas las demás. Una mujer con cara de burro estaba siendo esclavizada por quien sea que viviera aquí. Al abandonar este lugar parece que siquiera se molestaron en quemarla o amontonarla con el resto de los animales y la dejaron aquí colgada como si aún siguiera dando vueltas en este molino. En cierto punto del mapa encontraremos lo que parecen ser los restos de unas caravanas de circo abandonadas con lo que parece ser una máquina tragaperras primitiva y una carroza que destaca sobre las demás. Está volcada, aunque en lo que su día fue el costado de la misma encontraremos una representación artística de dos mujeres que parecen compartir tanto su cuerpo como sus piernas. En ella se anuncia bellezas gemelas en un solo cuerpo. Puede parecer una absoluta locura, pero parece que en efecto estas señoras formaban parte del espectáculo del circo, aunque lejos de trabajar como colaboradoras lo hacían como animales, ya que las tenían encerradas en una jaula de la que no les dejaban salir. Por desgracia no me estoy sacando nada de esto de la manga, y es que aún hoy día estas gemelas siguen estando en la jaula en la que las dejaron morir de hambre hace a saber cuánto tiempo, aunque juzgando por el buen estado de todo, incluyo que no tanto como esperamos. La familia Braithwaite forman lo que parece ser una especie de nobleza moderna que controla kilómetros de plantaciones y cultivos, lucrándose del esclavismo y demás negocios
negocios turbios que no merece la pena mencionar. Pero lo que sí viene a cuento es la extraña tendencia de esta señora por tener hijos con familiares, hijos que en muchas ocasiones terminan siendo deficientes intelectuales o, en los casos más extremos, monstruos deformes y salvajes. En Red Dead Redemption 2, si nos acercamos a un pequeño bosque cerca del dominio de los Braithwaite, encontraremos una letrina rodeada por cadenas de la que una voz femenina se escapa comentando el panorama que hay. En su interior conoceremos a Gertrude, una joven con serias deformaciones faciales de todo tipo y, por supuesto, un trastorno mental que la hace inimaginablemente agresiva, inconsciente de cualquier cosa que hace e incapaz de razonar la más corta de las oraciones, fruto de ciertas actividades que realiza la nobleza y víctima de una vida que parece no importarle mucho. Lo peor de todo esto es que en cierto punto de la historia acabamos con el dominio Braithwaite y nos alejamos de esta región durante años. Si volvemos muchísimo después, nos encontraremos con que obviamente Gertrude fue olvidada y murió de inanición encerrada en la letrina en la que la tuvieron escondida toda su vida. Llevo todo el vídeo anunciando que las historias que estoy contando son tristes. Soy consciente de que la tristeza es algo relativo, pero ahora sí, con total seguridad, creo que estamos ante el misterio más triste de Red Dead Redemption 2. En cierto momento de la historia, el reverendo Swanson llegará al campamento completamente asustado y contando que ha visto fantasmas en los pantanos, describiendo en concreto el de una mujer vestida de blanco. No sería culpa nuestra si por su fama de borracho o simplemente porque al inicio ya hemos visto a alguien de blanco decidimos no creerle, pero deberíamos darle una oportunidad. Los pantanos alrededor de Saint-Denis están completamente infravalorados y esconden un misterio que a más de uno le ha dado un buen susto cuando simplemente pretendía pasarse el juego. En cierto punto y entre las 9 de la noche y las 3 de la madrugada, preferiblemente cuando haya niebla, podremos escuchar una voz femenina lamentándose y, si nos fijamos bien, un resplandor blanco en mitad de los pantanos, el fantasma de una joven que cada 2 días y durante 16 noches a partir de ahora nos contará qué fue lo que la llevó a acabar así. Agnes Daunt era una joven de 19 años que vivió entre 1864 y 1883. Durante las distintas noches en las que podremos escuchar sus lamentos, comprenderemos que estaba enamorada de un hombre rico y casado que hablaba mucho con ella y llegó a ofrecerle incluso una relación extramatrimonial. Como era obvio, los padres de Agnes se opusieron. La chica, que estaba perdidamente enamorada, no escuchó las advertencias de sus padres y acabó quedándose embarazada con 18 años. Mother, you can be so Slow up unkind. now. So very unkind. It ain't like that. It ain't like that at all. I love you, my darling. I love the very grand. Okay there. Fue en ese momento cuando su pareja comenzó a perder interés en ella y la acabó abandonando para vivir con su esposa como si nada hubiera ocurrido. Really, I know you do. Come back to me. Agnes, destrozada, no tuvo más remedio que acabar teniendo a su hijo y pasar página, pero su obsesión por su antigua pareja sería tan grande que sus padres le prohibieron siquiera mencionar su existencia. En un golpe de indignación, ella decidió plantarse en la casa del padre y pedir explicaciones, lo cual podremos escuchar en los lamentos de su espíritu. He looks just like you. Just like you. El padre de Agnes, y completamente furioso por la obsesión de su hija, decidió poner punto y final, acabando con la vida del hombre que tanto la dañaba, sin comprender que eso la dañaría aún más. Daddy! Daddy, no! Put down the gun, please! Daddy, put down the gun! Please! Do it for me! For your little girl!
A partir de ese momento perdemos un poco la pista de lo que ocurrió, pero se presupone que llevada por la ira, Agnes acabó con su padre e incluso su hijo y volvió al árbol en el que se reunía con su pareja en tiempos más felices. Pero su alma, ya sabiendas de que la hemos estado haciendo compañía, decide hablar directamente con nosotros. Hey, stranger. I know you've been watching me. Come, meet me in the swamps by our tree. Come to our tree. I'll be waiting. Es aquí donde, sin nada más por lo que vivir en este mundo, decidió acabar con su vida. De lejos, la historia más triste, escalofriante si la vives aquí y desgarradora que podremos encontrar dentro de los misterios del juego. Si el vídeo te gustó, no olvides darle a like y compártelo con tus amigos, eso me ayudaría mucho. Añádeme a tus redes sociales para estar en contacto. En la descripción tienes links directos. Te ha hablado Skynex y te deseo buenas noches.